Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Asturias se une contra el peaje del Huerna. Gobierno, oposición y agentes sociales reclaman la supresión de ese peaje al Gobierno central después de que el Ejecutivo español no defendiera la eliminación de esta concesión ante las autoridades comunitarias. Los empresarios aseguran que el peaje hace a la región no ser competitiva, ser menos competitiva que otras. Aseguran que aísla a la región. También desde el Partido Popular, Álvaro Queipo, el presidente de los populares, reclama una vía gratuita, a pesar de que fue el propio Partido Popular en época del gobierno de Aznar y rubricado por el ministro de Fomento, el entonces popular Francisco Álvarez Cascos, quien amplió esa prórroga hasta 2050. Es evidente que cuando el gobierno de José María Aznar tomó esa decisión, la hizo basada en los criterios técnicos, que son los mismos que hoy el gobierno de Pedro Sánchez está utilizando para defender aquella decisión. Ahora bien, eso es el pasado. Ahora hay que hablar del futuro. También el exdiputado de Podemos, Daniel Ripa, ha hablado sobre este peaje. Fue el autor de la denuncia interpuesta en 2021 contra ese peaje del Huerna y que desembocó en el dictamen de la Unión Europea que apunta a su ilegalidad. Ha registrado este jueves un escrito al Consejo de Ministros en el que pide la nulidad del Real Decreto del 17 de marzo por el que se modifican determinados términos de la concesión de la autopista León-Campomanes, de la que es concesionaria Aucalsa. Daniel Ripa llama a la movilización, además, el próximo 18 de octubre, llama a la movilización de todos los asturianos y asturianas. La respuesta del Ministerio de Transportes ha sido triste y demoledora y bueno, calma, porque este procedimiento lo vamos a ganar. El gobierno asturiano, por primera vez, apoya formalmente esta denuncia, se une al procedimiento que inicié el 28 de septiembre del 2021 y eso es una buena noticia. Y en el ámbito empresarial, Duro Felguera ultima la venta de su sede central en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón y se va a trasladar a Langreo, lugar donde nació la compañía. La operación responde al plan de desinversiones que lleva a cabo la empresa para mejorar su salud financiera. Duro Felguera se encuentra en estos momentos, ya saben, inmersa en la tercera prórroga del preconcurso de acreedores que se prolongará hasta el próximo 30 de septiembre. Los trabajadores están molestos porque dicen que se han enterado de esta operación, de esta venta, por los medios de comunicación. El presidente del comité de empresa, Ángel Pastor, ha pedido una reunión urgente con la dirección del grupo para recibir información detallada, información de primera mano sobre esa venta de la sede de Gijón y sobre las consecuencias de la plantilla de su traslado a Langreo. Hemos pedido una reunión urgente con el presidente. Habría que ver exactamente dónde nos vamos y bueno, pues hay que ver las condiciones económicas con las que se compensan los trabajadores. Porque hay mucha gente que vive en Gijón y no es lo mismo venir a trabajar a Gijón que puedes venir andando en autobús municipal o en bicicleta o que ir a Felguera, que son ya unos cuantos kilómetros. Bueno, pues así viene el día. Hoy es 19 de septiembre, es viernes. Esto es Asturias Hoy, un informativo que hacemos con Javi Palomo en la parte técnica, con Cristina Natal, con Elia Rivero en la locución y redacción y quien les habla, Paula Rodríguez. Asturias Hoy. Segundo día de huelga de los trabajadores de TUA. La plantilla de los autobuses municipales en Oviedo vivió ayer el primer día de paros. De los 6 convocados fue sin incidentes y con el cumplimiento de los servicios mínimos. Los más afectados fueron los vecinos de la zona rural porque no tendrán servicio municipal de autobuses en las 5 líneas que se cubren normalmente con microbuses. Patricia Prieto, presidenta del comité de empresa de TUA, explica las mejoras que piden. Insisten que necesitan baños en las cabeceras de las líneas y denuncia que la empresa quiere instalar un sistema de cámaras en los vehículos con carácter sancionador. Dice la compañía, defiende que ese sistema es por seguridad. Escuchamos a Prieto. No se puede consentir que desde el 2019 hasta hoy hayan puesto solamente un baño. Y las cámaras es que tampoco se puede consentir que quieran alterar nuestra intimidad, vulnerar nuestros derechos. Y decretado el secreto de sumario en el caso del crimen de Cueves. La magistrada del juzgado de Cangas de Onís ha decidido restringir temporalmente el acceso a la investigación que se lleva a cabo para esclarecer la causa de la muerte del ganadero Toño Otero.
que tuvo lugar la semana pasada, el presunto asesinato. A partir, como decimos, de esos datos que está recabando la magistrada, la próxima semana comenzará a practicar diligencias. La investigación se centra por el momento en el entorno de la víctima. La mujer del ganadero dice que fueron 2 encapuchados quienes acabaron con la vida de este vecino de Cueves, en Ribadesella. Y hoy es el Día de América en Asturias. En el marco de las fiestas de San Mateo en Oviedo se celebra hoy esta jornada que recuerda la emigración asturiana a América. Cerca de 350.000 asturianos emigraron entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. En torno al 50% de la población que tenía Asturias, Cuba, Argentina y México fueron los países que recibieron a esa gran emigración asturiana. En unos instantes hablaremos de esa gran emigración asturiana con la directora de Migraciones, con la directora general de Migraciones, y también charlaremos con un especialista en los movimientos migratorios a América. El tráfico. 8 y casi 6 minutos de la mañana, echamos un vistazo al tráfico a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora van a encontrar importantes retenciones ya en la carretera A66 en el entorno de Llanera en dirección a Gijón, por lo que les pedimos mucha precaución. Al margen de ello también van a encontrar ligeras dificultades en el acceso a Oviedo por la S2 ya en los entornos de Vitoria y Villamejir, y por último precaución esa carretera A66 a la altura de Oñoniego por unas obras de mejora de la calzada. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo. Policía local, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula? Tenemos tráfico fluido entre la ciudad, salvo la entrada por la S2. Gracias, Oviedo. Con Gijón no podemos conectar en estos momentos. Lo hacemos con Avilés, Centro de Control de Tráfico. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Bueno, pues toda la red viaria tiene tráfico fluido en estos momentos en Avilés. Gracias, Áviles. Vamos con más información de servicio. El tiempo. Conocemos la información meteorológica, el tiempo, con Alba Rodríguez. Buenos días. Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días. Pues volvemos otra vez a tener por delante una jornada estable, una jornada con algo más de nubosidad que la que teníamos en el día de ayer, y de hecho a medida que vayan pasando las horas iremos viendo cómo estas nubes poco a poco van a ir teniendo cada vez más porte. Nubes que nos indican cambios asociados a la llegada de una masa de aire frío que entrará en la península ibérica durante el fin de semana. Arrancábamos esta tercera semana del mes de septiembre con condiciones otoñales, se desarrollaba con condiciones de verano y la acabaremos con tiempo muy otoñal, con un descenso marcado de las temperaturas máximas, con orvallo, sobre todo el último día de la semana va a ser un día desapacible y con chaqueta. Refresca el ambiente y lo hará también en el arranque de la próxima semana. Asturias al día. Bueno, pues ya saben que a partir de las 9 en punto de la mañana recoge el testigo Asturias al día, lo hace Roberto Pato. Hoy, como siempre, viernes desde la Junta General del Principado. Roberto, muy buenos días. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Primera jornada de Asturias al día en la Junta General del Principado en esta nueva temporada, en un día como el de hoy, viernes 19 de septiembre, y previo, como bien sabes, Paula, a la actividad parlamentaria que tenemos la próxima semana con el debate de orientación política, con el debate del Estado de la región, en el que conoceremos seguramente muchas de las claves de las que vamos a hablar durante los próximos meses y que tienen que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con esa posibilidad de presupuestos
generales del Principado y los acuerdos que pueda obtener el Gobierno para sacarlos adelante. Por ahí van a ir las claves del programa de hoy, con Jacinto Braña del Partido Socialista, Beatriz Polledo, Partido Popular, Gonzalo Centeno de Vox, Xabel Vegas de Izquierda Unida Convocatoria, Adrián Pumares de Foro y Covadonga Tomé del Grupo Mixto. Y luego, en la entrevista, hoy vamos a charlar con el presidente de la Junta General del Principado, en este primer programa de Asturias al Día en la Junta General del Principado, Juan Cofiño. Bueno, pues desde luego que te escuchamos, Roberto, como siempre. Que tengas buen día y buen fin de semana. Buen fin de semana también para ti, Paula. Buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:10 de la mañana, Asturias se une contra el peaje del Huerna. Gobierno, grupos de la oposición y también agentes sociales reclaman la supresión de ese peaje, del peaje del Huerna, al Gobierno central. Y lo hacen después de que el Ejecutivo español no defendiera la supresión de esta concesión ante las autoridades comunitarias. Los empresarios reclaman unidad para reclamar a su vez la eliminación del peaje del Huerna. El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, propone crear una plataforma para hacer presión y visibilizar el descontento que existe por el cobro de esta tasa. El director general de FADE, por su parte, Alberto González, dice que no es una cuestión ideológica, sino de justicia, y recuerda que las tasas del peaje hacen a Asturias menos competitiva. Este peaje también tiene un efecto económico y también un efecto de aislamiento, ¿no? Y yo creo que toca que la sociedad asturiana, de manera unánime, generemos otra plataforma contra este peaje. No queremos entrar en de quién fue la culpa o quién lo prorrogó. Lo que pedimos es que se aplique la capacidad política de suprimirlo, ¿no? Desde el Partido Popular, y después de que ayer el Gobierno central avalase la prórroga de la concesión, después de que lo hiciera en este caso el miércoles, el Partido Popular dice sobre la concesión de la prórroga hasta 2050, firmada, por cierto, en la época del Gobierno del PP de José María Aznar, dice Álvaro Queipo, el presidente de los populares asturianos, que insta a Transportes a bonificar el 100% de este peaje. También se dirige al presidente del Principado para asegurar que puede dejar atrás el debate del fango. Es evidente que cuando el Gobierno de José María Aznar tomó esa decisión, la hizo basada en los criterios técnicos, que son los mismos que hoy el Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando para defender aquella decisión. Ahora bien, eso es el pasado. Ahora hay que hablar del futuro. El exdiputado de Podemos, Daniel Ripa, el autor de la denuncia que fue interpuesta en 2021 contra este peaje del Huerna y que desembocó en el dictamen de la Unión Europea, apunta a la ilegalidad. Registró, de hecho, este jueves un escrito al Consejo de Ministros en el que pide la nulidad del Real Decreto de 17 de marzo por el que se modifican determinados términos de la concesión de la autopista León-Campomanes, de la que es concesionaria Aucalsa. Ripa llama a la movilización el próximo 18 de octubre. La respuesta del Ministerio de Transportes ha sido triste y demoledora. Y bueno, calma, porque este procedimiento lo vamos a ganar. Lo vamos a ganar. Nos va a costar un poco más de tiempo o un poco más, pero es irreversible. Yo creo que optimismo. Hoy somos más fuertes que ayer. El Gobierno asturiano, que durante 4 años desde que inicié esta denuncia y se abrió este procedimiento de infracción, no se había dirigido a la Comisión Europea para avalar ese procedimiento, por primera vez apoya formalmente esta denuncia, se une al procedimiento que inicié el 28 de septiembre del 2021, y eso es una buena noticia. Y la Junta de Castilla y León pide la eliminación del peaje del Huerna. Lo ha dicho su portavoz Carlos Fernández Carriedo tras el Consejo de Gobierno. Solicita una eliminación progresiva y de la mano del Gobierno del Principado de Asturias. Carriedo considera que en el caso de la autopista las cuentas ya permiten hablar de una amortización suficiente y que no hay motivo para la no retirada del pago. Castilla y León secunda la postura del Gobierno asturiano, que se ha dirigido a la Comisión Europea para pedir que se continúe con el proceso de infracción abierto por la prórroga del peaje. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con más asuntos. Se lo contábamos en la portada de este informativo. Duro Felguera ultima la venta de su sede central en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Una operación que ya está muy avanzada, según fuentes conocedoras de la empresa, de la compañía, y que supondría el traslado de esta empresa a Langreo, a su lugar de origen. La operación responde al plan de desinversiones que lleva a cabo la compañía para mejorar su salud financiera.
No ha trascendido la identidad del comprador ni la cuantía de la venta, que estaría supeditada a una decisión judicial. Y es que la venta del inmueble gijonés está prevista en el plan de reestructuración que Duro Felguera tiene que presentar en el juzgado antes del 30 de septiembre de este mes y dentro del proceso de preconcurso de acreedores. La previsión inicial era quedarse en el edificio gijonés en régimen de alquiler, pero los accionistas mayoritarios ven con buenos ojos la vuelta a los orígenes en la Felguera para tener más activos. En Langreo, la compañía ocuparía zonas libres del espacio de Valnalón. Y el comité de empresa de Duro Felguera reclama una reunión urgente a la dirección del grupo tras enterarse de esta noticia. De hecho, los trabajadores están molestos por haberse enterado de esta actividad, de esta venta por los medios de comunicación. Ángel Pastor ha pedido una reunión urgente con la dirección para recibir información de primera mano sobre esta venta de la sede de Gijón y sobre las consecuencias para la plantilla de su traslado a Langreo. Nos lo cuenta Guillermo Verdín. Ángel Martínez Pastor, el presidente del comité de empresa de la principal filial del grupo, Duro Felguera Sociedad Anónima, asume que la venta inyectará un dinero necesario para hacer frente a la crisis económica que atraviesa la entidad. Reconoce que tenía constancia de las negociaciones para la venta de la sede de Gijón, pero asegura que se ha enterado por la prensa de que la operación se había cerrado. Sí, nos habían comunicado que estaba prevista la venta, pero no se informó de que esté ya cerrada la operación. Precisamente, hacía 3 meses justamente que habíamos tenido la última reunión con el presidente y hemos pedido, a la vista ya de las noticias que se publican hoy en prensa, hemos pedido una reunión urgente con el presidente. Un asunto que preocupa especialmente a la plantilla es dónde van a trabajar en Langreo. Martínez Pastor pide compensaciones económicas para los trabajadores si se confirma ese traslado desde Gijón. Tenemos que ver a dónde, porque los edificios y propiedades que tiene Duro Felguera en la Felguera, yo creo que están todos alquilados a otras empresas, a terceros, con lo cual habría que ver exactamente dónde nos vamos. Y pues hay que ver las condiciones económicas con las que se compensan los trabajadores, porque hay mucha gente que vive en Gijón y no es lo mismo venir a trabajar a Gijón que puedes venir andando en autobús municipal o en bicicleta o que ir a la Felguera, que son ya unos cuantos kilómetros. Bueno, pues la noticia ha sido bien recibida por el Ayuntamiento de Langreo. Su alcalde, Roberto García, reconocía en una entrevista aquí en RPA, en la segunda edición de Asturias Hoy, que no tienen constancia oficial de ese traslado, pero reconoce que es una buena noticia para el municipio. En principio, de forma oficial, todavía no me consta. A lo mejor está en algún departamento y todavía no me lo han comunicado. Yo las noticias que tengo es por lo que ha salido en la prensa. Es una grata noticia. No olvidemos que Duro lleva el nombre de la Felguera y de Langreo por todo el mundo. Y a nosotros nos congratula mucho el que quieran recuperar sus orígenes y volver aquí para establecerse en medio de nosotros. Somafita UGT acusa a la SEPI de no tener definido un plan de futuro para UNOSA. La empresa pública mantendrá esta mañana una reunión intercentros con los sindicatos mineros tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha fallado a favor del Ayuntamiento de Langreo en relación al vertedero de cenizas de la central térmica de Lada, utilizada por UNOSA para depositar residuos procedentes de la Pereda. En RPA, el secretario general del Somafita UGT considera que UNOSA debe tener una alternativa ante este fallo judicial, ya que dispone de un lugar adecuado para el depósito de cenizas. Disponer de este depósito es imprescindible para garantizar el futuro de la térmica mierense. La Pereda sigue en proceso de transformación para quemar biomasa y hasta un 10% como máximo de basura en forma de combustible sólido recuperado, lo que también ha suscitado la protesta vecinal. José Luis Alperi es muy crítico con la SEPI, también con UNOSA, sobre la falta de definición del futuro de esta empresa pública que todavía tiene 429 trabajadores directos y alrededor de un centenar de indirectos. No se entendería que UNOSA no tuviera en mente que esto pudiera ocurrir y que ahora mismo se encuentre con un embudo en el futuro de UNOSA. Un futuro de UNOSA, dicho sea de paso, que por el momento ni SEPI ni la propia empresa pública son capaces de definir, porque estamos en las fechas que estamos y no tenemos ni siquiera un planteamiento de plan de empresa.
Saint-Gobain Cristalerías denuncia el convenio colectivo actual, lo va a denunciar vigente hasta final de año para negociar uno nuevo solo para la planta de Viles. Rompe así la unidad con Arbós, la planta que la compañía tiene en Tarragona. Aseguran que un convenio específico permitirá adaptar mejor las condiciones laborales a la realidad local. Avilés solo mantiene en estos momentos la división de Glass tras el cierre de Securit y necesita decidir la inversión en un nuevo horno, ya que el actual es de 2008 y está ya agotado, tiene agotada su vida útil. Para asegurar la viabilidad, recordamos, la viabilidad de la producción aquí en Asturias, Saint-Gobain ha propuesto a los trabajadores una bajada del sueldo del 20%, algo que la plantilla rechaza. Isiero ya ha presentado un informe jurídico para la implantación de Costco en el polígono de Boves. La Junta de Gobierno ha dado su respaldo para que este proyecto sea declarado de interés estratégico por parte del Principado, que es un paso clave para que se pueda instalar en el municipio. El Gobierno autonómico tiene ahora 3 meses para decidir. Si todo avanza, Costco podría abrir a finales de 2026. El plan, con 50 millones de inversión y 260 empleos, está ya en exposición pública. Hablaba sobre ello el propio alcalde de Siero, Ángel García Cepi. Básicamente, el único incumplimiento que hay, por resumirlo mucho, de Costco respecto de la normativa actual es que las directrices comerciales, por resumirlo mucho, que limita a 2.500 metros de sala de venta. Si el Consejo de Gobierno declara proyecto estratégico Costco se puede implantar en Siero y simplemente es pedir licencia, dar licencia. Y las directrices tienen que acomodarse, adaptarse a la nueva realidad. Tienen que modificarse. Vamos con más asuntos. AENA anuncia inversiones en el aeropuerto de Asturias para el recrecido de la pista, un aparcamiento en altura y la mejora de accesos. Las partidas se enmarcan en un nuevo plan de partidas de fondos de casi 13.000 millones de euros en los aeropuertos españoles entre 2027 y 2031. Unas inversiones que suponen un 270% más que en el último quinquenio, en el de 2022-2026. AENA no especifica aún cuántos de esos casi 13.000 millones de euros serán para el aeropuerto de Asturias porque, dicen desde la empresa, esa cantidad no se conocerá hasta que el plan sea aprobado en Consejo de Ministros y esto puede pasar previsiblemente dentro de un año. El presidente Pedro Sánchez anunciaba estas cifras defendiendo que AENA es la empresa aeroportuaria más grande del mundo. Solo para este año prevén 320 millones de pasajeros en todos los aeropuertos del país. Y que es mucho más que una propuesta de inversión para el periodo 2027-2031. Yo creo que es la estrategia que nos va a permitir seguir modernizando, seguir ampliando no solamente los principales aeropuertos españoles, sino todos aquellos que necesitan adaptarse al crecimiento de la demanda. Y hoy tiene lugar la segunda jornada de huelga de los trabajadores de TUA en Oviedo. La plantilla de los autobuses municipales vivió ayer el primer día de paros. De los 6 convocados, paros sin incidentes y con el cumplimiento de los servicios mínimos. Sí, circularon 26 de los 61 autobuses habituales, esto es el 42% de los servicios mínimos establecidos y la media de espera en las paradas osciló, dependiendo de la línea, entre los 20 minutos y las 2 horas. Los más molestos fueron los vecinos de la zona rural porque no tienen servicio en las 5 líneas que cubren normalmente con microbuses. Patricia Prieto, la presidenta del Comité de Empresa de TUA, explica las mejoras que piden. Insiste en que es necesario que haya baños en las cabeceras de las líneas y también denuncia que la empresa quiere instalar un sistema de cámaras en los vehículos con carácter sancionador, algo que desmiente TUA porque defiende que ese sistema se implanta por seguridad. Escuchamos a Prieto, a la presidenta del Comité de Empresa, y a Ismael García, un conductor de un autobús municipal en Oviedo. No se puede consentir que desde el 2019 hasta hoy hayan puesto solamente un baño. Y las cámaras es que tampoco se puede consentir que quieran alterar nuestra intimidad, vulnerar nuestros derechos. Porque conducir no es solo mover el volante, hay que atender muchas cosas, no tirar los pasajeros, no llevamos patatas, llevamos personas. Asturias Hoy, primera edición. Noticias.
Vamos con más asuntos, 8:23 de la mañana. La jueza titular del Juzgado Único de Instancia de Cangas de Onís ha decretado el secreto de sumario en relación a la muerte violenta la pasada semana de un ganadero en la localidad de Cueves del Agua, en Ribadesella. La magistrada lo ha determinado así tras recibir los primeros atestados y otros informes. A partir de la próxima semana, además, va a comenzar a practicar distintas diligencias, mientras la Guardia Civil continúa con las pesquisas y con el análisis de pruebas para tratar de esclarecer esa muerte violenta del hombre supuestamente a manos de dos individuos, de dos encapuchados. Y el acusado de asesinar y descuartizar a su casero en Langreo ha reconocido los hechos y ha aceptado 16 años de prisión, la pena que solicitaba la Fiscalía. De unos hechos que ocurrieron en marzo de 2024, cuando el acusado pidió a su casero de 72 años que le proporcionara algo de cocaína para quitarse la ansiedad, a lo que este último se negó. El ya condenado reaccionó asestándole 3 puñaladas que provocaron su muerte. A continuación, desmembró el cuerpo de la víctima con una radial e introdujo las distintas partes en bolsas, que fue arrojando durante los siguientes días en las zonas próximas a la vivienda. Y el periodista asturiano Alex Cuesta denuncia un intento de estafa a través de Infojobs, uno de los portales de empleo con más usuarios registrados. Asegura que hace unos días se inscribió en una oferta para trabajar como administrativo en una clínica veterinaria en Oviedo, que terminó siendo un fraude. Dice que solo para concertar una entrevista, además de los datos habituales, le pidieron otros que le desconcertaron. En primer lugar, una foto selfie en la que apareciera yo sujetando mi DNI, que me pareció rarísimo, y luego ya una transferencia de 1 céntimo. Y aumentan los delitos sexuales en Asturias. 87 personas, 76 adultos y 11 menores fueron condenados el año pasado. Este dato supone un aumento del casi 28% respecto a 2023, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Esos 76 adultos condenados representan un aumento del 38% con respecto a 2023 y es el mayor número de la serie histórica iniciada ya en 2017. Si se tienen en cuenta todos los delitos, en 2024 fueron condenados en Asturias 6.700 adultos, un 28% más que en el año 2023. Es la cifra más elevada de la serie, en este caso iniciada en 2013. También fueron condenados casi 300 menores. Fueron en concreto 296, 3 más que en el ejercicio anterior y el máximo desde 2019. Del total de 6.000 adultos condenados, 5.000 fueron hombres, un 24% más que en el 23, y 1.600 mujeres, un 38% más. Si hablamos de los menores, 199 fueron varones, 10 menos que el año anterior, y 97 mujeres, 13 más. Recuerden que en Asturias existe el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales. Es un servicio de atención inmediata y especializada a mujeres víctimas de agresiones sexuales. Pueden ponerse en contacto con este servicio a través del teléfono 677-985-985, 677-985-985. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. La sección educativa de CSIF anuncia que llevará a los tribunales el baremo de las oposiciones. Insisten en que ya denunciaron hace meses que la convocatoria de oposiciones docentes de 2025 excluía injustamente los grados obtenidos mediante curso de adaptación, dejando fuera un mérito académico que en procesos anteriores siempre se había reconocido. Jorge Caro, presidente del sector de educación de CSIF, avisa que la consecuencia está en el perjuicio a cientos de opositores y que ya están también, a su vez, retirando personal de los centros, mientras que las plantillas siguen estando incompletas. Añade que los equipos directivos y docentes continúan de esta forma asumiendo una carga insostenible. Creemos que después de durante tanto tiempo pedirnos una adaptación al grado, ahora decidir cuando ya todo el mundo la tiene que no sirve, después de haber gastado muchísimo dinero y haber hecho muchísimo esfuerzo, tanto familiar como en tiempo como en otras cuestiones, es una burla. Y por eso lo hemos denunciado y lo hemos llevado adelante como hemos hecho casi todo y como hacemos muchas veces, solos porque somos el único sindicato que estamos defendiendo a los docentes. Y aumenta el acoso escolar en España. Más del 12% de los alumnos encuestados conoce algún caso o lo sufre. Son casi 3 puntos porcentuales más que el año pasado. Benjamín Ballesteros, el director técnico de ANAR, aseguró en la presentación del estudio sobre el acoso escolar elaborado por la Fundación ANAR y Mutua Madrileña que las cifras son preocupantes porque esta realidad persigue a la víctima a cualquier rincón de su vida. La depresión, la tristeza que observamos en el
en el niño o la niña que está siendo víctima del acoso, la ansiedad, la baja autoestima, los problemas de seguridad y también de autoimagen. Por eso, por ejemplo, se ve afectada la conducta alimentaria. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Del exterior, Israel continúa hoy su ofensiva por tierra y aire para cercar la ciudad de Gaza. La capital palestina sufre por cuarto día intensos bombardeos y la marcha forzada de cientos de miles de personas que intentan escapar hacia el sur. Todo ello con las comunicaciones completamente bloqueadas, sin teléfono ni internet, y por el miedo de que, una vez aislados, Israel intensifique todavía más su ofensiva sin que nadie fuera de la franja pueda saber lo que está ocurriendo. Esto en el terreno, en lo político. En un encuentro que tuvo lugar ayer jueves, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y el canciller alemán Friedrich Merz manifestaron sus coincidencias y también discrepancias para presionar al Gobierno de Benjamin Netanyahu. Sánchez defendió ante Merz que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio. De hecho, recordamos, hay más de 65.000 muertos, entre ellos casi 20.000 niños. El mandatario alemán no comparte esta descripción. Dijo que la guerra cesará cuando Hamás libera a los rehenes, aunque sí reconoció que la respuesta de Netanyahu no está siendo proporcional. Por otra parte, recordamos que la Fiscalía Española ha autorizado una investigación para determinar si las acciones del ejército de Israel en Gaza constituyen graves violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos y humanitario, algo que podría suponer crímenes previstos descritos como genocidio. Y desde Asturias, Covadonga Tomé pide al Gobierno del Principado que rompa todos los contratos con empresas israelíes que hagan negocio en los territorios palestinos ocupados. Y es que hay un caso, el de la farmacéutica Teva, que tiene un contrato con el SESPA. En los 2 últimos años, esta farmacéutica israelí se ha embolsado cerca de 2 millones de euros como proveedora de medicamentos en el sistema de salud público asturiano. Desde luego no podemos permitir que ni un solo euro más de dinero público se vaya a una empresa que, como en este caso, sostiene y es cómplice de la masacre del pueblo palestino. Cuando políticamente se quiere, se puede. Y si se puede, hay que hacerlo sin ningún tipo de duda. Porque si no ponemos en marcha todas las herramientas en nuestras manos, todas, para evitar que continúe creciendo el poder económico, social, político de Israel, estaremos siendo sin ningún tipo de duda cómplices. Por otra parte, hoy a las 12:30 en todas las unidades comarcales de Comisiones Obreras de Asturias se desplegarán pancartas con la leyenda Llibertat pa Palestina. El sindicato dice que no se puede mirar para otro lado ante un genocidio. La acción será en la sede de Oviedo, en Gijón, en Avilés, en el Nalón, en el Caudal, en Siero Piloña y en la parte de Occidente y también del Oriente. Umi Gutiérrez es la secretaria general de Comisiones Obreras del Oriente. Sin duda no podemos mirar para otro lado ante la barbarie y el genocidio sinoísta. El sindicato, que estamos participando en todas y cada una de las movilizaciones que se convocan en nuestra comarca y en nuestra comunidad autónoma, desplegará a las 12:30 de la mañana en todas las sedes de Comisiones Obreras de Asturias pancartas con este lema, ¿no? Llibertat pa Palestina, y desde Comisiones Obreras del Oriente secundaremos esta iniciativa que se está llevando a cabo en Comisiones Obreras. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Hoy se celebra en Oviedo, en el marco de San Mateo, el Día de América en Asturias. Una fecha muy singular, desde luego, para los asturianos que viven en Asturias y muy especial para la emigración asturiana. Por eso hoy dedicamos el programa a hablar del Día de Asturias y lo hacemos con Olaya Romano, directora general de Migración y Políticas de Retorno del Gobierno de Asturias. Olaya, directora, muy buenos días. Muy buenos días. Sabemos que hoy tiene una agenda muy ocupada, le agradecemos que nos atienda. Directora, ¿cuántos asturianos y asturianas residen hoy en día actualmente en América? Pues fíjese, el último dato que tenemos, que es de enero del 24, nos habla de 142.200, algo más de 142.000 personas inscritas en ese padrón de españoles residentes en el extranjero y inscritas administrativamente en Asturias. Una cifra que además, bueno, no para de crecer, no porque se vayan, que esto ya sabemos que ya no es así, sino porque con esa ley de nietos, con esa ley que les da acceso a la nacionalidad, cada vez son más las personas que logran la nacionalidad española y que se inscriben administrativamente a Asturias. Por lo tanto, bueno, pues son
asturianos por descendencia, ¿no? Por ser descendientes de asturianos. Claro, son asturianos que no han nacido en Asturias, pero que por línea directa la ley les permite ser asturianos, ¿no? Ser españoles. Eso es, se les reconoce la nacionalidad y además esa adscripción administrativamente a Asturias. Además, nosotros reconocemos efectivamente como asturianos no solamente a los nacidos, sino también a sus descendientes. Por lo tanto, esas 142.000 personas pues nos obligan a cuidar especialmente ese vínculo, a trabajar por convertir a los asturianos y asturianas en el exterior en palanca, ¿no? De la cultura, de la economía, de nuestra proyección exterior y, por supuesto, pues trabajar también el retorno. ¿Dónde se encuentra actualmente la mayor colonia de asturianos y asturianas en América? Pues no es que se encuentre en América, sino que es que en América está la mayor colonia de asturianos y asturianas, porque es Argentina el país con más personas inscritas. Recuerdo que hablamos de nacidos y descendientes, ¿no? Pero son más de 34.000 personas, seguido de México, de Cuba, de Estados Unidos y de Chile, que son, pues, tiene toda la lógica, ¿no? Los países a donde más emigración hubo históricamente desde Asturias, ¿no? Luego es verdad que tenemos colonias importantes en Europa, de una inmigración posterior, en Bélgica y en Suiza, pero nuestra mayor colonia de asturianos y asturianas en el exterior está efectivamente en América, con Argentina a la cabeza. Sí. Directora, ahora mismo está vigente leyes de memoria. Hay población que actualmente está retornando a Asturias, que después de un siglo de aquella gran emigración hace el camino a la inversa. Sí, y cada vez más vemos efectivamente ese camino a la inversa. Fíjense, en 2023 alcanzamos nuestro máximo histórico de retornos. Fueron 1.304 inscritos en el exterior que vinieron a vivir a Asturias. La mayor parte de ellos, de nuevo, procedían de América. Y además, si nos fijamos en esa inmigración con nacionalidad española que llega desde el extranjero, también en 2023 fueron 2.628 personas cuyos países de procedencia coinciden con aquellos países donde hay emigración asturiana: Cuba, México, Estados Unidos y Argentina, ¿no? Entonces eso también, bueno, pues nos obliga de alguna manera a trabajar para favorecer y apoyar ese retorno. Lo estamos haciendo ya de manera activa con políticas concretas, con ese plan Retornas, con esa oficina del retorno, bueno, pues buscando que todo aquel que sea bien asturiano, nacido en Asturias o descendiente de asturianos, pues encuentre en Asturias lo que sus antepasados encontraron en otros países, ¿no? Hoy yo digo que somos los que ofrecemos esas oportunidades que un día otros fueron a buscar fuera, y por eso pues abrimos de par en par las puertas de regreso, pues con más acompañamiento, con oportunidades reales de retorno y siendo lo que siempre ha sido Asturias y lo que tiene que seguir siendo, que es un lugar de acogida. Olaya Romano, directora general de Migración y Políticas de Retorno del Gobierno de Asturias. Gracias por atendernos, que tenga un buen día y muy buenos días. Muchísimas gracias, y aprovecho, bueno, pues que hoy es el Día de América en Asturias para saludar a todos los asturianos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, que además son muchos los que utilizan este medio para informarse, pero en concreto, bueno, pues a los de América por ser hoy su día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fueron cerca de 350.000 asturianos los que emigraron a América entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. En torno al 50%, a la mitad de la población que tenía Asturias, abandonó el Principado en busca de esa oportunidad, de oportunidades mejores, en busca de aquel dorado, coincidiendo con la ola migratoria en la que se encontraba inmersa toda España y gran parte de Europa en aquella época. Muchos de aquellos asturianos se quedaron en América, en Cuba, en México, en Argentina. Otros volvieron, algunos retornaron con fortuna e hicieron casonas indianas que hoy podemos ver a lo largo de muchos concejos en Asturias. Hablamos de aquellos indianos, de aquella gran emigración, con el historiador José Manuel Prieto Fernández del Viso, especialista en movimientos migratorios hacia América. Profesor, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuánto pesa en la historia de Asturias la emigración asturiana a América? Bueno, el peso yo creo que es uno de los grandes fenómenos de nuestra historia contemporánea. La Asturias actual no se puede explicar sin esa migración masiva, como bien decías. Una cifra que 350.000, hoy pensamos más bien que son casi 400.000, porque oscilan los cálculos, es difícil establecerlo, dada la importante migración, digamos, clandestina que hubo en su momento, cuando los jóvenes asturianos huían del servicio militar.
Y bueno, Asturias hoy en día, pues la Asturias de hoy, pues debe mucho a estos emigrantes. Has dicho que, por ejemplo, esas casonas de indianos. Yo prefiero a veces, más que el término indiano, por mi vinculación con el occidente de Asturias, que allí los llaman americanos. Allí sí, allí dices indiano y te miran hasta mal, porque eso, ¿quién es ese? Ahí hablan de americanos y tal. Y esa imagen del indiano que vuelve y de la casona, pues sí, es algo muy visible, es muy bonita las casonas, pero yo me interesa más otras cuestiones. Fueron los que menos, quizá, ¿no? Son menos, pero sobre todo me interesa lo que hicieron, las remesas. Remesas, por un lado, monetarias, importantes para las economías locales, economías familiares, dinamizando la vida local, la vida económica local. Y luego, sobre todo, las infraestructuras, las remesas que supusieron la construcción de infraestructuras, escuelas, lavaderos, fuentes, abrevaderos, aquellas sociedades de instrucción. Hospitales, por ejemplo, sí. Además, es que hicieron caminos, carreteras, cualquier cosa que te puedas imaginar. Modernizaron sobre todo los servicios públicos, trajeron la modernidad, por ejemplo las sociedades de instrucción, porque siempre tenemos la imagen del americano enriquecido que llega, hace su casa, esa espectacular, llamativa, por ejemplo la Quinta Guadalupe, el actual Archivo de Indianos, digamos, lo más significativo, lo más conocido. Pero nos olvidamos a veces de ese inmigrante que no retorna, pero que bueno, tiene presente Asturias y que intenta ayudar a sus familiares, a sus antiguos vecinos, a la gente de su pueblo. Y ese ejemplo de las sociedades de instrucción a mí me parece muy interesante, porque ellos son pequeñas sociedades, lo que llamamos sociedades microterritoriales, que unen a inmigrantes de un mismo concejo y que, bueno, por ejemplo, Oval, Cabranes, incluso a veces de una parroquia, Libardón, en el caso de Colunga, o una comarca, Salcedo, y lo que hacían era, se unían, hacían una pequeña sociedad microterritorial, hacían a lo mejor alguna fiesta y daban dinero a hacer fiestas, o no, pero sobre todo su función era construir escuelas, porque ellos consideraban que la educación era fundamental. Y tenemos ejemplos muy interesantes, tal vez el más conocido por su trascendencia es los naturales de Boal, que llegaron a construir 21 escuelas en su concejo. Construyeron toda una red educativa. Entonces, yo creo que esto es ese impacto en los servicios públicos, en el ámbito empresarial. El Gijón de finales del siglo XIX, principios del XX, ese Gijón que se moderniza, que se industrializa, que se convierte en la ciudad más importante de Asturias, que desde el punto de vista económico, que se convierte en una ciudad desde el punto de vista económico importante en el norte, no se entiende sin la aportación de empresarios que vinieron de Cuba, Mariano Sárez Pola, Florencio Rodríguez. Sin embargo, a veces incluso la propia economía nacional. Florencio Rodríguez, con Bruno Zaldo, este caso de Burgos, Antonio Basago y Tibasco y Ibáñez de Ribadeva, constituyeron el Banco Hispanoamericano. O qué decir del Corte Inglés y Galerías Preciados. Son dos empresas que puestas en marcha por 3 inmigrantes asturianos que se habían formado en los grandes almacenes El Encanto, tal vez los más importantes de América Latina, que también era propiedad de inmigrantes asturianos. Claro. De Villaviciosa, por eso. 2 de Villaviciosa, los Solís, y Aquilino Entrialgo de Gijón. Quizá es el despegue, ¿no?, gracias a ellos, de todos esos servicios públicos entendidos casi como lo que entendemos ahora. Sobre todo en las zonas rurales, sí, eso por supuesto. A ver, tenemos que pensar que estamos en el siglo XIX, principios del XX, el Estado no se ocupaba mucho de estas cosas, y es verdad que las ciudades, poco a poco, pues sí, empezaba a implantarse el suministro domiciliario de agua, Gijón, Oviedo, electricidad también. La electricidad, Gijón. Pero, por ejemplo, en Avilés, una ciudad como Avilés, otra ciudad que debe muchísimo a los inmigrantes, la llamaban la Pequeña Habana, los Maribona, Avilés tuvo luz eléctrica gracias a un inmigrante. El Leopoldo González Carvajal y Zaldúa, marqués de Pinar del Río, que en la década de los 90 dona una planta de electricidad y la red de abastecimiento. Se la dona al ayuntamiento. Luego el ayuntamiento lo gestiona. Hay un problema, por eso mismo esos ayuntamientos que no eran del todo a veces eficaces a la hora de gestionar los servicios públicos, y tiene que privatizarlo. Pero Avilés, por ejemplo, Llanes, a principios del siglo XX, o mejor dicho, a finales del siglo XIX, tenía
2 hospitales, escuelas, tenía un matadero, tenía 2 compañías de electricidad, abastecimiento domiciliario, porque tenemos que, a ver, aquí hay que distinguir el que construye, los inmigrantes que lo que hacen es dotar a un municipio, a un pueblo o a un concejo, bueno, de algún lavadero, de una fuente, y aquellos que dotan de servicios domiciliarios, es decir, agua en las casas, lo cual era, en aquel momento, digamos, estaba limitado a las grandes ciudades. Y es que ellos eso lo ven en América, traen esa modernidad. En muchos aspectos, ¿no? Y en las zonas rurales, a Bandames, en Pillamillera, en pleno corazón de los picos de Europa, en principios del siglo XX, tenía suministro domiciliario. Y luego también la mentalidad, una mentalidad empresarial. Una mentalidad empresarial. Ellos se forman en Buenos Aires, en Argentina, en Cuba, en México, que en el contexto de la segunda industrialización están teniendo un gran desarrollo económico. Conocen modelos empresariales, por ejemplo, el caso de Cuba, muy vinculados a Estados Unidos, los traen aquí. Tienen una mentalidad empresarial diferente, aparte del dinero. Incluso la mentalidad de otro tipo. Los médicos de principios del siglo XX nos dicen una cosa muy llamativa. En el caso de Avilés, por ejemplo, el doctor Villalain, que escribe una topografía médica, que eran unos pequeños estudios que hacían los médicos asturianos, bueno, y de diferentes partes de España a nivel de concejo. Analizaban ese concejo desde el punto de vista sanitario, pero también entraban diferentes elementos. Eran unos estudios sociológicos maravillosos. Y cuenta el doctor Villalain que los americanos habían traído la sana costumbre de lavarse todos los días, a principios del siglo XX. Claro. Entonces yo creo que, claro, lo que supone la migración es la introducción de la modernidad en muchos aspectos. Hablamos de lo que vemos, de ese legado que tiene Asturias gracias a los americanos, a los indianos, pero también hay que hablar del legado que dejan en América, que tienen en América. De hecho, el centro asturiano de La Habana, en el centro de La Habana puro, es un edificio espectacular, es un palacio ecléptico, por cierto, hecho por Manuel del Busto, el más importante arquitecto que tiene Asturias en el siglo XX, o por lo menos en una parte muy importante del siglo XX, del modernismo asturiano, ese palacio que nos hace imaginar el lujo, el poder de aquellos tiempos, de aquellos emigrantes asturianos, que nos hace ver un poco el resplandor que había y la unión, ¿no? Porque además es un edificio enorme, que se quemó en un principio porque es que es el segundo, digamos, es la segunda sede, porque una primera sede se quema, hay un incendio y se construye ese gran edificio. 1917, por ahí. Exacto. Y luego ya en los años 20 se construye este segundo edificio, que es algo suntuoso. Además, yo creo que el valor del centro asturiano no es solo como palacio social, esa sede, sino la idea que se constituyen estos centros que llamamos regionales. Dentro del asociacionismo español en América hay 3 niveles, ¿no? El nacional, por ejemplo, Casas de España, ¿no? Casas de España, el Casino Español, o sociedades de beneficencia españolas. Hay un nivel regional y luego el microterritorial que nos referimos antes. Dentro de ese nivel regional están los centros asturianos o las sociedades de beneficencia, ¿no? Asturiana, que también la había en Cuba. Y ahí sí que vemos, por ejemplo, esos elementos de solidaridad, porque el Casino Español, digamos, estaba más bien reservado a la élite. Hay muchos asturianos que llegan a ser presidentes del Casino Español o en Cuba, en México, de la Casa de España, en Puerto Rico. Pero estos centros asturianos se crean no solo como lugar, digamos, de reunión, de celebración, de fiestas, sino buscando subsanar un problema, que era, digamos, la atención médica, ¿no? Porque lo importante del centro asturiano no solo es el Palacio Social, sino el hospital que tenía, le llamaba Quinta Covadonga, que era algo fastuoso. Además, ya no es que tuviese unas instalaciones que los socios del centro asturiano podían usar, sino que eran instalaciones muy modernas. Los médicos se formaban en Estados Unidos. Incluso la tesis que sostenía el profesor Moisés Jordén, tristemente fallecido, probablemente la persona que más sabía de la migración asturiana a América, es que la base de la medicina cubana, que tuvo un cierto desarrollo en los años 60, era precisamente esas quintas de salud, que se llaman así, esos hospitales que tenían no solo los asturianos, sino los gallegos y los emigrantes de otras regiones. Y luego también el centro asturiano tenía otro elemento, que era formativo. Tenían el plantel jovellanos.
y que enlaza un poco con lo que hemos visto de la construcción de escuelas, porque hay que pensar que los emigrantes asturianos construyen unas 480 escuelas en Asturias. Bueno, no construyen totalmente, vamos a decir que intervienen en la construcción, porque hay diferentes modalidades de construcción, hay emigrantes que lo construyen íntegramente, otros que aportan un dinero, luego hay colectas, luego están las sociedades de instrucción. Pero ese plan del Jovellanos lo que venía era también a intentar subsanar las deficiencias educativas que tenían los asturianos que llegaban a América. ¿Qué pasaba? El emigrante, cuando llega a América, bueno, primero es un choque cultural, un choque en el sentido o incluso climático, ¿no? Pero sobre todo ellos se insertan en un mundo que es mucho más moderno y en una sociedad que tiene una actividad económica pues, más desarrollada que la de la Asturias rural, evidentemente. Inicialmente trabajan, pues, normalmente lo que llaman de cañoneros, estos chicos para todo, que trabajan de, unas jornadas larguísimas, haciendo todo tipo de actividades, normalmente en la hostelería. Lo que sucedía que cuando ellos intentaban progresar, cuando ellos de repente se daban cuenta de que, cuando intentaban progresar en sus negocios, eran conscientes, o en sus actividades profesionales, eran conscientes que no tenían formación. Porque aquí no había, digamos, una educación de calidad. Las escuelas rurales a finales del siglo XIX, principios incluso del XX, aquello era un desastre. Los testimonios, son numerosísimos al respecto. La realidad era esa. Esa carencia educativa, pues tuvieron que compensarla en América. Y, por ejemplo, el centro asturiano o el centro gallego lo que hizo fue introducir dentro de sus servicios una serie de, lo que llaman una especie de escuela, ¿no? Que sobre todo se centraba en actividades comerciales, y cosas de este tipo. Y de esa manera los emigrantes en clases nocturnas muchas veces, después de trabajar, compensaban. Por eso le dieron tanta importancia a la educación y por eso construyeron tantas escuelas, porque eran conscientes de la importancia que tenía la educación como medio para progresar en la vida. Ellos fueron muy conscientes, ¿no? Y yo creo que es el gran legado, ¿no? Que la educación es la que te permite, la formación, la que te puede permitir progresar en la vida. ¿Cuándo deja de ser importante esta emigración? ¿Cuándo deja de tener ese peso tan importante? Quizá el crack tuvo algo que ver. Ya en el crack, a partir del 29, que afecta mucho a las economías americanas, mundiales, ¿no? Sí, pero americanas le afecta mucho por la dependencia con Estados Unidos. A partir de ese momento la migración se paraliza y luego ya el 36. Pero luego, en los años 40, a finales de los 40 empieza a retomarse, hay un cierto movimiento, pero sí la presencia de los emigrantes aquí. De hecho, la administración española toma conciencia de esa importancia que era el Instituto Nacional de Migración. Y en el caso de Asturias, y viene un poco al caso con lo que tenemos hoy de aquí, del Día de América. Porque el Día de América, si no me equivoco, empieza en septiembre de 1950, ¿no? Llevan 76 años aproximadamente. Sí, me parece que es esa fecha. Aquí la administración asturiana, impulsada por el gobernador civil, en aquel momento el Abadío Termín, se le ocurre crear la Oficina de América. La oficina es como se conocía, la Oficina de Relaciones con los asturianos residentes en el exterior. La Oficina de América. Residentes en América, luego se llamó en el exterior. Y se crea en el 53. Y lo que buscaba era un poco, porque los emigrantes empezaban a venir, a pasar tiempo, veían que estaban construyendo alguna infraestructura, veían que podían captar capitales para desarrollar servicios públicos. Además, de hecho, era uno de sus objetivos, también atraer inversiones, potenciar lo que llaman turismo de inmigrantes. Entonces, en esos años, aunque el movimiento migratorio ya se ha paralizado, aunque siga habiendo, pero es escaso, la presencia de la migración en esos años 50, 60 es importante. Y la administración toma conciencia de ello. Crea, de hecho, lo que es la Federación de Sociedades Asturianas, Federación Mundial de Sociedades Asturianas, impulsa los congresos mundiales de sociedades asturianas, que se celebraban normalmente en septiembre, y para ellos el día grande era hoy. El Día de América. Tenían además hay una especie de grada reservada para los americanos y tal, y asistían al desfile y era como la jornada final. Entonces, yo creo que en los 50, 60, 70, aunque el fenómeno, digamos, el flujo migratorio hacia América se ha detenido, la migración sigue muy presente. A partir ya de los 80, pues puede ser que ya, además, las economías americanas es otra cosa. Claro. Y qué llamativo es, profesor, que ahora esos 142.000 asturianos y asturianas tengan muy presente el retorno, o al menos algunos de ellos, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? La idea del inmigrante es siempre retornar. Otra cosa es que pueda retornar, ¿no?
Y sí, siempre se está observando ese fenómeno. Además, lo que pasa es que hoy en día, tenemos migrantes todavía de esa época más anterior, pero luego, claro, también es que hay que ver el perfil del emigrante actual. No tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver. El emigrante del siglo XIX, del principio del XX, era un guaje de 14, 15, 16 años. Era motivado muchas veces porque huían del servicio militar. Y eran adolescentes, sin formar, con todas las expectativas del mundo, con todas las ilusiones del mundo, pero no tenían tan presente las distancias. No era lo mismo. Volver era muy complicado. Tenías que acumular un cierto capital. Y además no podías volver de cualquier manera. Claro. Porque te ibas para allí, tú ibas a triunfar. Claro. Entonces, ahora ha cambiado mucho el mundo, la sociedad. Las distancias siguen siendo iguales, pero no... El mundo global es otra cosa ya. Sí, tardamos, en un momento nos encontramos en 12 horas estamos en Buenos Aires. Es decir, algo que era... Entonces, esa idea de la distancia, pues, esa reducción de las distancias, también la facilidad de moverse, los jóvenes actuales, los emigrantes actuales, pues tienen otra visión y sí, plantean retornar, ¿no? O retornar o siguen manteniendo muy presente Asturias a través de las redes sociales. Claro. Es que se funciona diferente. Yo creo que no tiene mucho que ver con esa migración anterior por este mundo que es tan diferente y tan cambiante. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, profesor. Estoy segura que en alguna otra ocasión seguiremos hablando de esto. José Manuel Prieto Fernández, del Viso, especialista en el movimiento migratorio hacia las Américas. Gracias por estar este día con nosotros, el Día Americano Asturias. Sí. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos con la información deportiva que nos trae en estos momentos Miguel Fernández. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Veljko Paunovic empieza a despejar dudas de cara al partido del domingo a las 6:30 ante el Elche en el Martínez Valero. Ilias Chaira volverá a una convocatoria en la que no se forzará el regreso de David Costas y para la que seguirá siendo baja Obi Ellaria. Será un duelo entre recién ascendidos. Aarón Escandel es el guardameta del Real Oviedo. El año pasado era un rival directo que estábamos ahí para subir, él subió directo, nosotros en el ascenso. Este año es un rival directo también porque acabas de ascender y estaremos luchando más o menos por lo mismo, o a priori, eso es lo que la gente piensa. Pero nosotros es que miramos a los rivales todos por igual, no ni unos más ni uno menos, y nosotros estamos enfocados en el Elche y ir allí, sacar los 3 puntos y volver aquí a Oviedo. El Oviedo entrenará hoy en el Requesión y el Sporting hará lo propio en Mareo, preparando el partido de mañana a las 9 de la noche ante el Almería a domicilio, una cita para la que serán baja los lesionados Amadou, Eric Curbelo y Mamadou Lum, además de Bernal, que continúa con su recuperación. Los rojiblancos tratarán de romper en tiendas andaluzas la racha de 2 derrotas consecutivas. Por otro lado, el club presentó ayer su tercera equipación. En Primera Federación, el Real Avilés visitará el Estadio Reina Sofía el domingo a las 8:30 para medirse a Unionistas de Salamanca. Una categoría más abajo, la jornada para los asturianos la va a abrir el Vetusta recibiendo al filial del Valladolid mañana a las 5 en el Requesión. Una hora más tarde, la Unión Popular de Langreo hará lo propio con el Real Ávila en Ganzábal. El domingo a las 5 el Marino de Yuanco jugará ante el Ourense en Ocouto y a las 6 el Lealtad de Villaviciosa se medirá al Sámano Lescaleyes. En Fórmula 1, hoy comienzan los entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán. La carrera se disputa el domingo a la 1. En tenis, Pablo Carreño jugará este mediodía los cuartos de final del Challenger Bad Watersford de Austria ante el checo Vít Kropiva. En balonmano, el Lobas Oviedo y el Balonmano Gijón disputan a las 7:30 en el Polideportivo Juan Carlos Beiro de la Felguera la Copa Principado, y en baloncesto el Alimerca Oviedo cierra su pretemporada a las 7:30 recibiendo al Palencia. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, pues acabamos este informativo, cerramos este viernes hablando en clave económica. Lo hacemos como siempre con Eloy Calzón de Renta 4 Gijón. Eloy, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo viene este viernes? ¿Cómo lo cerramos? Bueno, pues nos espera una apertura plana en este fin de semana que esperamos, en este cierre semanal, que esperamos que vaya incrementándose la volatilidad a lo largo de la sesión, ¿no? Con esos vencimientos que nos esperan al ser tercer viernes de mes, ¿no? La famosa cuádruple hora bruja, que recordemos que no es más que ese cuádruple vencimiento, ¿no? De futuros y opciones tanto sobre índices como sobre acciones, ¿no?
A pesar de ello, pues bueno, tendremos también adicionalmente varios focos de atención que principalmente, pues bueno, están centrados en esa resaca de decisiones del Banco Central de Japón, ¿no? Con el inicio de ventas de fondos cotizados que ha realizado o que ha anunciado en el día de hoy. Y que bueno, ha provocado caídas en el Nikkei, en el selectivo Nippon del 0,6%, después también de anunciar pues bueno, el mantenimiento de tasas de tipos de interés oficiales de intervención en el 0,5%, en línea también con lo esperado. El otro foco de atención para acabar también la semana, pues bueno, será esa conversación telefónica ya anunciada hace varios días entre Trump y Xi Jinping, que previsiblemente pues bueno, siga girando en torno a esas negociaciones sobre TikTok y ese acuerdo pues bueno, para que siga funcionando también en Estados Unidos bajo el control de inversores americanos, en los que se incluirían pues bueno, a Oracle, a Nvidia y a más actores, ¿no? Una vez también que China pues bueno, ha cerrado su investigación contra Google. Bueno, pues todo esto en el día de hoy. Eloy Calzón, de Renta 4 Gijón, que tengas buen día y Muy buen bien. fin de semana, Eloy. Un placer, igualmente. Cuéntame, mi amor. Bueno, pues 19 de septiembre, Oviedo celebra hoy el Día de Americana Asturias, como les estamos contando, un desfile que rinde homenaje a esos miles de asturianos que cruzaron el Atlántico en busca de nuevas oportunidades. Después de ese desfile habrá música, habrá conciertos en toda la ciudad. Les proponemos que se acerquen a la Plaza de Feijóo, donde actuará Catalina Grande, Piñón Pequeño. Nosotros volvemos el lunes con más noticias aquí en Asturias Hoy, primera edición. En cuanto pase la ITV, nos veremos otra vez. El tiempo pasa lento aquí, 2 horas parecen 1000. Besar tu